Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buen día. Habíamos quedado aquí la anterior clase donde íbamos a ver la aplicación ahora de la ventilación dirigida. Habíamos visto anteriormente la conducta de la ventilación dirigida y ahora abocaremos nuestra atención a ver la aplicación de esta ventilación dirigida. Para esto vamos a ver un poquito los gestos de base de la ventilación dirigida. Y la base obviamente tiene que ser el trabajo netamente diafragmático, tanto en inspiración y en expiración. Vamos a ir reconociendo cada uno de estos, viendo que el diafragma trabaja como un pistón o un tabique, que quiere decir que es un trabajo que va a dividir tanto la zona superior como la zona inferior del tórax, pero a su vez trabaja como un verdadero pistón. ¿Por qué dice esto un verdadero pistón? Por la contracción en el momento de la inspiración, un descenso del diafragma hacia abajo y una relajación y un ascenso hacia en la zona superior del diafragma como un verdadero pistón. Lo que les decía, separa el tronco en dos partes. Arriba el tórax, toda la zona torácica, y por debajo el abdomen, dividiendo en dos en realidad el cuerpo humano. Este diafragma, por tener esa característica de división tanto el tórax como el abdomen, está sometido a dos presiones. ¿Qué quiere decir? Una presión torácica y una presión abdominal. Una presión por encima y otra presión por debajo. Por eso se indica que está sometido a dos presiones. Intratorácica e intraabdominal. Dentro del tórax y dentro del abdomen. Cuando hay una inspiración, todos sabemos que el diafragma se contrae y en ese momento de la contracción el diafragma desciende, o al menos el diafragma debería siempre descender. ¿Qué ocurre si se contrae la pared abdominal? Estamos hablando en el momento del descenso del diafragma. Hagan la prueba ustedes, en este mismo momento, contraigan la pared abdominal, hagan una contracción de la pared abdominal, en realidad una contracción de los abdominales, ¿sí? E intenten inspirar, van a ver lo dificultoso o a algunos casi imposible de hacerlo, ¿sí? La presión sobre las vísceras que no pueden desplazarse normalmente, a eso se denomina presión hidrostática, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que una presión hidrostática va a impedir el movimiento o el desplazamiento del diafragma hacia abajo. Ese desplazamiento del diafragma que debería ser hacia abajo, bueno, no se puede desplazar precisamente por esta contracción abdominal y una presión de las vísceras. Esto va a impedir un juego diafragmático y aumenta el trabajo ventilatorio. Siempre que ocurre esto, siempre que hay una contracción abdominal o hay algo que no permita que el diafragma se relaje, tanto intratorácica como intraabdominal, cualquiera de estas dos presiones que impidan que el diafragma no se desplace, normalmente, ¿sí?, aumenta el trabajo ventilatorio, hace más difícil el trabajo ventilatorio. Relajar la pared abdominal durante la inspiración debería ser la condicionante siempre. ¿Qué quiere decir? Que la pared abdominal, toda la pared abdominal debería estar completamente relajada para un buen desplazamiento del diafragma hacia su contracción.
Lo que decíamos, el pistón diafragmático puede bajar sin oposición. Una vez que se relaje la pared abdominal, el diafragma deberá descender sin ningún tipo de oposición y muy fácilmente. ¿Cómo lo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a lograr que todo esto que habíamos mencionado, las presiones, etcétera, etcétera, se cumpla? A través de la ventilación dirigida que vamos a empezar a ver. Hay tres cosas importantes que se hacen en la aplicación de la ventilación dirigida. Uno es el desbloqueo del diafragma, otra es el fortalecimiento de la pared abdominal, porque juega un papel muy importante, y otra es recuperar un mejor juego costal. Ambos muy facilito de realizarlo. Para el desbloqueo del diafragma, primero el paciente deberá permanecer en posición de decúbito dorsal, pero fíjense ustedes acá la diferencia de que el paciente está con los miembros inferiores en completa extensión. ¿Se acuerdan cuando les había presentado, creo en la primera presentación, y hacíamos un trabajo también diafragmático, pero en relación a un estímulo de respiración diafragmática, habíamos insistido en que haya una flexión o una semiflexión de aproximadamente 20 a 30 grados de las rodillas, de los miembros inferiores, para poder realizar ese trabajo. En la aplicación de la ventilación dirigida y el desbloqueo del diafragma, el paciente tiene que estar en decúbito dorsal, pero con miembros inferiores completamente en extensión. Y vamos a trabajar precisamente eso, el desbloqueo del diafragma. Vamos a trabajar la pared abdominal en relación a la contracción muscular para poder trabajar mejor toda esta zona. Primero hacemos una inspiración nasal lenta, la pared abdominal relajada y el diafragma en su descenso inspiratorio puede hinchar el balón abdominal. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento de la inspiración no tiene que insuflarse el tórax o el pecho, más bien tiene que haber un abultamiento en la zona abdominal, la cual nos está indicando que el trabajo es netamente diafragmático o de contracción diafragmática. Posterior a este trabajo diafragmático de respiración diafragmática, se ordena una pequeña apnea. ¿Qué quiere decir? Que el paciente va a inspirar, va a hacer contracción diafragmática, ¿sí? Una respiración diafragmática, e inmediatamente va a dejar de respirar, va a hacer una pequeña apnea, 2-3 segundos. Posteriormente va a hacer una expiración con labios ligeramente abiertos, lo que se denomina soplo expiratorio. Pasivo al principio y activo después con una contracción abdominal, que quiere decir que van a respirar primero con diafragma, hacen una pequeña apnea, posteriormente hacen una expiración con soplo expiratorio, pasivo al principio, que salga fácilmente el aire, y posteriormente hacen una contracción abdominal para terminar de expirar. Así de facilito es el desbloqueo diafragmático. Lo podemos hacer en decúbito lateral también,
pero en decúbito lateral, aquí sí necesitamos que haya una flexión del miembro inferior, en este caso miembro inferior izquierdo y recostado sobre el lado derecho. Vamos a trabajar en este caso vamos a trabajar el desbloqueo diafragmático con el paciente en decúbito lateral, cabeza apoyada en una cabecera, una mano en la nuca, la otra a lo largo del cuerpo, una pierna en extensión sobre el plano de la cama y la otra encima en flexión. Vamos a trabajar exactamente lo mismo, la inspiración y la expiración se le dice como el primer ejercicio. La finalidad, movilizar y desbloquear un hemidiafragma. ¿Sí? Es muy importante acá porque a diferencia de lo que habíamos visto en el trabajo diafragmático anteriormente, acá flexionamos la pierna de arriba y estamos trabajando en este caso un hemidiafragma, en este caso el hemidiafragma izquierdo. ¿Sí? Cuando habíamos visto anteriormente, habíamos visto que estábamos trabajando el hemidiafragma en contacto con la camilla. Acá no, acá estamos trabajando el que está por encima. Dentro de la aplicación de la ventilación dirigida, podemos trabajar también con el paciente en sedestación, también con una contracción abdominal, pero en este caso necesitamos que los brazos se mantengan por detrás para permitir un buen desbloqueo diafragmático. Esto generalmente se trabaja con aquellos pacientes que su respiración es predominantemente torácica y es muy complicado hacer trabajar a estos pacientes diafragmáticamente. Entonces, en esta posición el paciente va a aprender a relajar la pared abdominal con movimiento diafragmático en inspiración, pero los brazos hacia atrás, porque de esta forma se bloquea la zona torácica. Lo que indica aquí, los dos brazos se sitúan cruzados, detrás fijando hombros y tirando de ellos o bien manos en el muslo. Siempre los hombros bajos, la misma ventilación diafragmático-abdominal. Los brazos deberán caer en este sentido, agarrados. ¿Sí? Relajamos la pared abdominal, en realidad los músculos abdominales se relajan y se produce la inspiración incentivando un movimiento diafragmático que va a ser facilitado porque los brazos van a impedir de alguna manera el movimiento torácico o la elevación exagerada de los hombros en el momento de la inspiración. Recuerden ustedes que muchas veces los pacientes elevan los hombros en el momento de la inspiración, lo cual facilita la utilización de músculos accesorios y una respiración torácicamente mala. Entonces, en esta posición el paciente va a trabajar muchísimo más fácil la respiración diafragmático-abdominal. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver la aplicación de la ventilación dirigida, lo que se denomina recuperación de un mejor juego costal. Y son ejercicios que se los van a hacer en bipedestación. Para esto el paciente tendrá que estar preparado para ello. Y se va a hacer una inspiración llevando los brazos hacia afuera y una expiración llevando los brazos hacia adelante. Paciente en posición bípeda, miembros superiores en extensión, manos situadas al mismo nivel de los hombros. Una inspiración nasal con circunducción de los brazos hacia atrás, hinchando el balón abdominal, que quiere decir que para esto el paciente tendrá que saber un trabajo ya netamente diafragmático. Expiración lenta, los brazos hacia adelante, ¿sí?
y el trabajo va a ser netamente diafragmático. Este es otro ejercicio que se lo hace también para recuperación de un mejor juego costal. Se realiza con los brazos y manos abrazando las costillas, pulgares hacia atrás. Inspiración nasal, desplazamiento de los hombros, codos y manos hacia atrás, ¿sí? Y una expiración bucal, desplazamiento de los hombros y codos y manos hacia adelante. Una inspiración hacia atrás los brazos y una expiración hacia adelante los brazos. ¿Cuándo no pueden hacer esto? Solamente cuando hay un problema de enfisema pulmonar, ¿sí? Es la única vez que estos ejercicios de recuperación de un juego costal no se los podría hacer. Se denomina juego costal con ventilación dirigida. ¿Por qué? Porque en realidad la ventilación dirigida, lo que estamos haciendo es dirigir la ventilación a través de un mejor trabajo diafragmático, etcétera, etcétera, y a su vez estamos aprovechando tanto la inspiración como la expiración con un mejor juego costal. Dos ejercicios muy facilitos, ¿sí? Dos ejercicios que se los puede realizar fácilmente, que permiten, el primero, que permiten realizar un trabajo de los brazos, un trabajo de circunducción de los brazos, ¿sí? Con ventilación y trabajo abdominal, y el otro que permite también trabajar los brazos, pero no en elevación, sino más bien con miembros superiores en flexión, primero hacia atrás en inspiración y después hacia atrás, hacia adelante en expiración. Muy bien, de esta manera se realiza el trabajo de la aplicación dirigida. La próxima clase vamos a ver esto, los de patrones respiratorios, tanto en respiración diafragmática, con todos estos parámetros, los tiempos de inspiración y las zonas a trabajar. Les dejo el cuadrito para que ustedes vayan conociéndolo. Son ejercicios respiratorios muy facilitos que los vamos a aprovechar para revisar también la primera presentación y que tengamos la oportunidad de hacer un intercambio de todos los ejercicios que habíamos visto anteriormente, más estos principios de patrones respiratorios. ¿Sí? Cualquier duda, ya saben, pregunta. Un abrazo para todos ustedes.